Profe, profe Es- Oscar, ya que estamos hablando de estos datos históricos, ¿qué otras posesiones han existido en la historia en las que se haya mezclado el acto de posesión con manifestaciones públicas, pues eventos públicos, tal vez no se podrían A llamar ver, manifestaciones tan grandes como las que se planean hoy en muchas ciudades de Colombia? ¿Eso ha ocurrido antes, así en esta magnitud? No, no, creo que no. Es decir, las posesiones aquí normalmente se hacían en el Salón Elíptico del Capitolio. Quien rompió con esa tradición fue Gaviria, quien se posesionó en la Plaza de Bolívar y de ahí no. casi Se todos. posesionó en el ¿Ah? patio Núñez, que En lleva el tu patio, segundo apellido. Se en el posesionó patio. en la parte de atrás De allá, ¿no? del Sí, Capitolio, del patio Núñez. sí, sí, sí. Después en la plaza de Bolívar, los demás. Sí, Pero señor. sí, nunca había habido, que yo recuerde, a no ser que Daniel, que tiene mejor memoria que yo. Pensé que iba No, a decir más años que también. lo que pasa es que tú fuiste testigo directo de algunas de esas posesiones que refieres. Sí. La de Eduardo Santos, por ejemplo, estuve en la de Eduardo Santos, yo decía con Enrique Santos Calderón y con Antonio Caballero. Fue muy hermosa, era la época de la hegemonía liberal, y era el año 48, Sí. el año 38, perdón. Y ya estábamos por ahí, según lo que ustedes creen. Se nos Los consideran presidentes viejísimos. se vestían Dios. de sacoleva para la posesión. Sí, Creo que iban de Sacolea. sí, Iban de ¿cuál Sacolea. fue el último presidente que se posesionó de Sacoleva? Tengo la idea que fue Carlos Lleras. Tengo la idea, me parece, que fue Carlos Pero, Lleras. pero lo más Pero grave no era con relación a Santos, hay una famosa anécdota antes de posesionarse, que entregaba al gobierno López Pumarejo, y hubo el 6 de agosto, día de Bogotá, una revista militar, una revista militar, y en donde el piloto, por querer coger la bandera, se estrelló, hubo muchos muertos y se salvaron milagrosamente el presidente electo, que era Santos, el presidente titular, que era López Pumarejo, y había por ahí un muchachito Un de monito. unos 15 años, quien quedó mal herido y quedó con una cicatriz, que quedó sonriendo para toda la vida, y que fue el presidente Misael Pastrana. Sí. Estaba ahí y Fue quedó con esa cicatriz. en el campo de Santana, en no sé qué. En Santana, sí. Sí. Eso fue en esa época. Oigan, Yo quería decir generalmente que las entregas de poder de un presidente a otro han sido, digamos, en términos generales, cordiales. Sí, cordiales. Hay excepciones. Por ejemplo, cuando Samper le entregó el poder a Andrés Pastrana, se sentía cierta tensión que era notoria en el acto. Pero hoy está pasando una cosa muy particular. El presidente entrante, Gustavo Petro, había pedido que le permitieran que la espada de Bolívar, que está en la Casa de Nariño, hiciera parte del acto y que fuera exhibida públicamente como parte del ceremonial de posesión. Y resulta que el presidente Duque se negó. Hoy negaron el permiso para que la espada fuera parte de la ceremonia de posesión. Bueno, también hubo una posesión un poco similar a lo que pasó en el Capitolio el 20 de julio, que fue la posesión de Misael Pastrana, ¿no? Los anapistas, encabezados por María Eugenia, comenzaron a chiflar a Carlos Lleras el 20 de julio, comenzaron a chiflarlo y no lo dejaban hablar tampoco, y tuvo la policía que sacarla a María Eugenia.
En Andas, En Andas la sacaron. Entonces, es que esto sí tuvo un antecedente, el caso del 20 de julio con el 20 de julio de cuando la posesión de Pastrana, porque los anapistas sostenían que ellos habían ganado las elecciones. 1970. Correcto. Ahora, yo no sé si Oscar en sus lecturas pudo determinar en qué momento pasa algo mucho más grave que lo del FRAC, y es cuando los presidentes, tanto los que llegan como los que se van, dejan de hablar con el vosotros, vosotros español, que estaba en Colombia artificialmente. Y yo recuerdo que en la posesión de Santos, yo no estuve, claro, pues era un chiste, ¿no? En la posesión de Santos hablaba, y vosotros sabéis, decía, y así dijeron Santos, así dijo López, y yo creo que después también, ya avanzado la segunda mitad del siglo, también se llegó a hablar en términos de vosotros. Escuchad, colombianos, eso parecía un sermón de una catedral, y después se dejó afortunadamente de hablar en esos términos. Yo hace ya varios discursos presidenciales que no oigo el vosotros. Ya no se habla así. Oiga, Ya no un sé. espontáneo corresponsal y querido colega Ignacio Gómez está siguiéndonos, muchas gracias por vernos, y me manda esta foto mostrándome que Turbay se posesionó de esa coleva todavía. Y ahí, Vea, sí. Sí, se la Vea, y acabo de López. mandar. Yo se la acabo de mandar a Diego para que la proyectara, iba a decir. Ay, pues, Pero pongámosla. es que es con el corbatín que tanto lo caracterizaba a él. No, es esa coleva, mira el corte. Sí. Este sí debe ser un discurso, pero mira la cosa de posesión, mira el corte del vestido. Mándamela por WhatsApp, don Daniel, y la proyecto. Ya mismo se la mando a Diego para que la pueda proyectar. Un segundito, es que Uribe se podemos comentar posesionó. los cambios de la moda. Uribe se posesionó con Frac, con el famoso Frac que No. mi hijo Daniel describió como el Frac cepillero. Pero eso fue para visitar al rey de España. Mira, puso Frank. ay, por favor, pongámosla lo más grande que puedas porque esto pues está buenísima. Miren eso. Indalecio Líbano. Indalecio Líbano, que era el canciller, ¿verdad? Era el canciller. Por eso, entonces López y Turbay sí estuvieron juntos en el Capitolio, sí. Lo que yo dije anteriormente. Pero sobre esto de los discursos, hay una anécdota muy importante cuando la posesión de Mariano Ospina Pérez. El presidente del Senado era José Jaramillo Giraldo, quien años después sería anapista y candidato a la presidencial de la ANAPO. Y él hablaba muy largo. Y entonces habló y eso duró 4 horas el discurso, y un delegado del generalísimo Franco de España, era un poeta, no me acuerdo el nombre, pues con esa coleva, y le dieron ganas de ir al baño, entonces no podía ir al baño, entonces se quedó ahí aguantando para no romper el protocolo, y resulta que se le rompió fue la vejiga. Entonces, de eso le dio cistitis y 3 meses después se murió en Nueva York. Ese poeta. Bueno, ese poeta. Poeta franquista, que Dios lo tenga en su gloria. Oiga, hablando de discursos largos, en la posesión de Gaviria, 7 de agosto de 1990, el presidente del Senado era Aurelio Iragorri Ormaza. Esto es algo que les estoy contando porque me tocó vivirlo, no me lo contaron. Yo era el director de la transmisión de televisión de la posesión presidencial. Y Aurelio Iragorri tenía la petición expresa del presidente entrante y de quienes organizaban la transmisión de hacer un discurso de 10 minutos, porque así estaba. Habló 2 horas y 10. Esto fue un discurso absolutamente apabullante. Cuando terminó el discurso de Aurelio Iragorri, como esto tiene la formalidad de que en últimas es una sesión del Congreso en pleno, entonces el secretario general del Senado actúa como secretario de la sesión
y dice, y lee el acta, y entonces rememora lo que pasó. Y dice, y entonces el señor presidente del Senado, honorable senador Aurelio Iragorri Hermaza, leyó el presente discurso. Y la gente empezó a decir, no, porque pensaron que lo iban a repetir. De esas ceremonias de posesión, yo me acuerdo de dos en especial, pero quiero precisar el dato de una. La famosa en que Dilian Francisca Toro le puso al revés la cinta presidencial a Uribe. Correcto. Y dijo que estaba buena suerte porque era como en el segundo gobierno de Uribe. Sí. En el segundo gobierno. ¿Y te acuerdas qué dijo cuando le hicieron caer en cuenta de que la había puesto al revés o no? Eso era como ponerse los panties al revés. Sí, muy elegante. El agüero de Año Nuevo. Finísima la respuesta, sí. Sí, muy elegante. Mira, el poeta que mandó Franco a la posesión se llamaba Eduardo Marquina. Eduardo Marquina. Mira. Y murió en Nueva York, no alcanzó a contarle al generalísimo el incidente que tuvo. Oye, ¿cuántos ciudadanos colombianos se han posesionado de la presidencia más de una vez? Posesionado más de una vez. Pues Alberto Lleras. Núñez 4. Núñez 4 veces. Y si Tomás Cipriano de Mosquera, 4 también. 4 también. 4 también. Pues Santos y Uribe 2. López Pumarejo 2. López Pumarejo 2, sí. Sí, que yo recuerde así. Sí.